Hola, bienvenidos a otro capítulo más de Aprendiendo cómo vivir. Mi nombre es Sheila y soy la terapeuta que estaré compartiendo este espacio en el día de hoy con ustedes. Espero que estén bien y bueno, comenzaremos hoy hablando sobre un tema que en muchas ocasiones o en alguna circunstancia nos ha tocado vivir cuando nos vamos o cambiamos de nuestra ciudad natal o cambiamos del país donde crecemos. Estoy hablando de el emigrar. El emigrar trae consigo que hagamos cambios en nuestra vida, tanto desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista físico, y esto trae consigo pérdidas que pueden llevarnos a atravesar por un duelo migratorio. Entonces, durante esta etapa podemos llegar a sentir, es decir, a no sentirnos bien, podemos llegar a cuestionarnos si lo que hemos hecho ha sido la decisión correcta, si estamos en el camino apropiado. Podemos llegar a sentir rabia con nosotros mismos por haber tomado esa decisión, porque las cosas no nos están saliendo como nosotros querramos. Entonces, hoy vamos a estar hablando precisamente, como les comentaba, del duelo migratorio. El duelo migratorio, como les comentaba, es un proceso que ocurre cuando hacemos un cambio tanto de nuestra ciudad natal o de nuestro país. ¿Qué sería el duelo migratorio en sí? Bueno, el duelo va a ser un proceso de elaboración que tenemos que hacer, que se va a dar como consecuencia de pérdida, de una pérdida. En este caso en específico, vamos a tener una relación donde o esta pérdida va a guardar relación con los cambios que vamos a hacer, como les decía, de la ciudad o el país de origen. Se va a dar independientemente de cuál fue la causa. Es decir, muchas veces emigramos porque tenemos una situación en nuestro país, ya sea tanto política, económica, porque queremos conocer nuevos horizontes, porque nos sube una oportunidad de trabajo, una oportunidad laboral, que vamos a crecer profesionalmente, por disímiles causas. Y hay veces que también, es decir, esa emigración es por voluntad propia. Pero sucede muchas veces que tenemos que emigrar y no es por nuestra voluntad. Es decir, puede ser el caso de algunos niños que tienen que, por ejemplo, emigrar porque sus padres decidieron emigrar y tienen que seguir la decisión de sus padres, o bien porque quizás existe algo que atenta, por ejemplo, contra su vida, como puede ser una guerra o alguna persecución, y es casi como que obligatorio la emigración. Cualquiera de las dos maneras, siempre se va a pasar por este duelo migratorio y se va a tener esta serie de síntomas, de signos, por decirlo alguna manera. Es importante conocer que durante este duelo migratorio van a pasar por varias fases. Pero, ¿qué sucede? Que no es que sean fases que sean lineales, ni que fases que podamos ir en el principio, podamos ir avanzando y que avancemos al punto de que nos lleguemos a adaptar de la mejor manera a la nueva ciudad o al nuevo lugar y que no existe un retroceso. No, sí puede llegar a existir un retroceso, por lo cual este duelo se va a considerar como que es recurrente. Es decir, emigramos, pero cuando volvemos a ir a nuestro lugar de origen, podemos llegar a sentir ese mismo malestar que pensábamos que ya se había quedado en el pasado durante esa primera etapa de la emigración, pues podemos llegar a sentir nuevamente ese malestar. También puede suceder, por ejemplo, a través de una videollamada, puede activarnos recuerdos, emociones que pensábamos que ya podíamos controlar. Sin embargo, eso puede activarnos nuevamente ese malestar, ese sentir. ¿Qué sucede? Que también al emigrar hacemos un duelo migratorio, sí, es un duelo migratorio, pero hacemos un duelo con pérdidas múltiples. ¿Por qué? Porque cuando estamos atravesando un duelo, que tenemos, por ejemplo, la pérdida de un familiar,
Pues bien, es la pérdida de un familiar y sería el duelo hacia ese familiar. ¿Qué sucede? Que cuando emigramos tenemos varias pérdidas. Por ejemplo, tenemos pérdida a nuestra cultura, tenemos que adecuarnos a normas sociales nuevas, tenemos que también adaptarnos a creencias nuevas, a un nuevo funcionamiento cultural y todo lo que con esto lleva consigo. Además de esto, dejamos o perdemos en gran parte de nuestro lenguaje. Si emigramos hacia un país de una lengua diferente a la de nosotros, pues nos cuesta aún más, porque no es que nos olvidemos de nuestro idioma, pero como que tenemos que incorporar un idioma nuevo con nuevas palabras. En el caso, por ejemplo, de que conservemos nuestro idioma, pues pueden haber palabras que existan que tengan otro sentido, que haya que modificar. También frases, sentido del humor también pueden cambiar en dependencia del país o el lugar hacia donde emigremos. Entonces también es un duelo multifacético o un duelo múltiple, porque también hacemos una pérdida a nuestra naturaleza o a nuestra tierra. Estábamos acostumbrados quizás a un clima tropical o a un clima donde hacía más frío, y al emigrar tenemos un cambio en ese clima. También de los paisajes, que para nosotros eran paisajes comunes, nos sentíamos cómodos, era como nuestro hogar, pues ya empiezan a desaparecer o a cambiarse. Entonces también es otra de las pérdidas que tenemos. Tenemos pérdida, por ejemplo, de los amigos, de la familia. Resulta que podemos llegar a ser nuevos amigos, pero quizás los que estuvieron con nosotros durante toda nuestra infancia, durante toda nuestra vida, pues se quedan en nuestro país. Y obviamente tenemos que hacer un duelo, aunque mantengamos la comunicación, ya no es igual que cuando vivíamos. Pérdida que puede llegar a impactar mucho en las personas, pues podría estar vinculada al estatus que presentaban en su país. Hay muchas personas que migran, que tienen un oficio y ya tenían ese oficio desarrollado en su país, quizás ya tenían hasta su propio negocio, y al emigrar tienen que empezar desde cero a mostrar lo valiosos que son, quizás a trabajar en oficios que no fueron los que estudiaron o los que mejor se desempeñan, los que tienen más habilidades, y eso puede llegar a ser un poco chocante. Sucede igual que con los profesionales. Los profesionales les llega a chocar que tengan que entonces realizar oficios y teniendo una profesión. Por ejemplo, se ha dado el caso de médicos graduados que han tenido que empezar por oficios como por ejemplo de limpieza, de recogida en la agricultura, y es algo totalmente normal que ocurre cuando se emigra, pero no deja de afectar emocionalmente a las personas. En cualquiera de los dos sentidos llega a afectar. Ahora bien, ya estuvimos hablando un poquito de lo que es el duelo migratorio. Es importante conocer que siempre antes de emigrar, como que nos ilusionamos con el país a donde vamos, pensamos que vamos a tener mejorías, que vamos a mejorar económicamente, pensamos también que vamos a poder ayudar a la familia, pensamos que quizás podamos desarrollarnos profesionalmente, y todo eso es algo que yo pienso que sí, en algún momento lo podemos llegar a lograr, pero todo a su debido tiempo, y todo es un proceso que lleva tiempo, quizás de años, quizás de meses, pero que hay que pasar y hay que transitar por ahí, y antes de llegar a esas metas que queremos, pues tenemos que pasar situaciones por las que pasa un emigrante. Tenemos que también experimentar emociones, llamémoslas negativas, que vamos a ver que no son del todo negativas, porque son emociones que nos ayudan a lograr una mejor adaptación, son emociones que de alguna manera nos ayudan a continuar, a seguir hacia adelante, y también aprendemos a ser personas más resilientes. Entonces, durante esta primera etapa que queremos emigrar antes de salir de nuestro país, tendemos a idealizar el país donde vamos.
¿Qué sucede? Que cuando llegamos nos damos cuenta que quizás sí lo podemos lograr, todas esas expectativas que teníamos, pero que, como les decía, eso lleva tiempo, lleva un proceso y que no es del todo como esperábamos, tan rápido, ni siquiera tan fácil. Entonces ya ahí es cuando empieza la confrontación de lo estaré haciendo bien, cuánto tiempo tiene que pasar para poder lograr lo que yo vine a este país, y si me regreso, porque en mi casa, en mi país estaba mucho mejor. Esos son algunos de los cuestionamientos que nos podemos llegar a hacer. La fase inicial pues tiende a ser una fase donde idealizamos, como les decía, el país. Se le puede llegar a denominar como una fase de luna de miel, donde todo está bien, donde nos creamos altas expectativas. ¿Qué sucede cuando llegamos y tenemos ese choque? Bueno, que nos ocurre un choque cultural, una confrontación con la realidad, que era lo que les estaba comentando. Nos damos cuenta que todo lo del plan que teníamos pues va a demorar, pues no va a ser tan rápido, pues y entonces, ¿y ahora qué hacemos? Entonces empieza ahí las fases en sí del duelo migratorio, que es cuando más nos empieza a afectar. Primeramente tenemos la fase, se le denomina fase de negación. Es una fase donde psicológicamente pues queremos seguir conservando el mismo estilo de vida que quizás llevábamos en nuestro país. Además, las personas tratan de actuar como si nada hubiese cambiado. Durante esta primera fase, esto es generalmente lo que ocurre, solo que después viene una fase de racionalización, que es cuando comenzamos a ser más conscientes de la decisión tomada, de todo lo que hemos dejado atrás, de todo lo que hemos perdido, que después vamos a ver que en las otras fases nos vamos a dar cuenta que no lo hemos perdido todo, porque es como decía una persona que escuché una vez que emigró, que me comentó, bueno, ok, yo no lo perdí todo, porque mis conocimientos, porque yo haya emigrado a otro país, no me los quitaron. Ni mis conocimientos, ni mis valores, ni mis habilidades, esas vinieron conmigo. Solo resta de mí, o solo queda de mí, seguir tratando de lograr avanzar, estudiar, prepararme para poder llegar a ejercer pues lo que en el caso de ella pues estudió. Entonces valoremos eso también, no es que dejamos todo, perdemos todo, sí, perdemos muchas cosas que se quedan en nuestro país, pero con nosotros cargamos una gran, digámosle, mochila de habilidades, conductas, conocimientos, saberes, creencias. Entonces son cosas que tenemos que valorar también y no pensar como que todo se ha quedado atrás y que no valemos de nada en el país que emigramos. Después viene una fase que se le denomina fase de rabia o protesta. Bueno, ya una vez que hemos concientizado el cambio, que hemos concientizado el lugar donde estamos, por lo que estamos pasando, pues podemos llegar a vivir, como todo el que migra, una situación quizás difícil, y de alguna manera podemos llegar a sentir rabia. Podemos llegar a sentir una desesperanza, podemos llegar a sentir como que no nos identificamos con el lugar, podemos llegar a sentir una tristeza profunda, que en el caso de que ustedes alguna vez, por ejemplo, sientan que es muy profunda, traten de buscar a alguna persona que los pueda apoyar. Después vamos a ver en las recomendaciones qué podemos hacer cuando nos sentimos así tan mal, cuando sentimos que no hay una solución. Entonces, de alguna manera no nos vamos a sentir ni adaptados ni identificados con el lugar donde estamos. Nos vamos a llegar a hacer preguntas o cuestionamientos de ¿habré tomado la decisión correcta? ¿Por qué no me quedé en mi país? ¿Por qué no le hice caso a las personas que me decían que este no era el mejor lugar o el mejor momento? Si yo en mi país me dedicaba a tal cosa, yo me tenía que haber quedado, o sea, ya estaba más cómodo. Si dejé a mi familia, inclusive en esta etapa se puede llegar a sentir culpabilidad. Podemos llegar a sentirnos culpables por haber dejado atrás a nuestra familia, a nuestros
amigos, a todas las personas que nos rodeaban, pero específicamente a nuestra familia. Porque decimos, ¿valdrá la pena este sacrificio? Tenemos, como les decía, esa sensación de no identificarnos y podemos sentirnos como que estamos en tierra de nadie. Podemos llegar a tener las dudas que le comento y sobre todo podemos llegar a sentir miedo. Obviamente, sentir miedo es una emoción natural porque estamos caminando o estamos en lo desconocido y todo lo desconocido nos puede llegar a generar miedo. Debemos trabajar en ese miedo, trabajar para poder seguir adelante. Y también en esas emociones debemos trabajar desde nosotros mismos y bueno, en caso de que necesitaran alguna terapia, igual consultar con un especialista. Después viene una fase de aceptación. En esta fase se acepta la situación que se está viviendo, ya se empieza a ser más racional y también se empieza a hacer a estar más emocionalmente adaptado a este proceso migratorio. Después viene otra fase que es la del perdón y la gratitud, que es cuando ya empezamos a valorar todo lo que estamos logrando con la migración, donde poco a poco nos damos cuenta que todo el sacrificio que hemos hecho ha valido la pena y empezamos a conectar más con la vida que tenemos. Por último viene la fase de nuevos apegos, que en esta fase es cuando ya establecemos nuevos vínculos, cuando ya estamos más adaptados a la sociedad, cuando empezamos a ya como decir, como que empezamos a echar raíces y muchas veces como que tratamos de conservar nuestras raíces, pero las vamos ya mezclando con las nuevas raíces del país donde estamos. Inclusive pueden ocurrir que después al visitar el país natal se puedan llegar a cuestionar si como que si se sienten parte del país donde están, pero también se sienten parte del otro a donde emigraron. Entonces se tiene esa sensación como que a dónde pertenezco. Es importante que conozcan estas fases que generalmente ocurren en casi todas las personas. ¿Qué ocurre? Como les decía al principio, que estas fases no son del todo lineales. Puede ser que en un momento determinado podemos retroceder a alguna fase anterior y podemos llegar a sentir tristeza cuando ya pensábamos que estábamos adaptados, podemos llegar a sentir miedo y es totalmente normal. Es totalmente normal, así que no hay nada de que asustarse ni pensar que somos más débiles porque viramos hacia atrás. Bueno, entonces ya para culminar la sesión de hoy, vamos a hablar acerca de algunas de las recomendaciones que pueden tomar. La primera es mantener expectativas reales. Tratar de mantener las expectativas reales siempre nos va a ayudar a que cuando las cosas nos salgan como nosotros queremos no nos sintamos demasiado frustrados, actuemos según la realidad que estamos viviendo y no nos golpee tanto emocionalmente. Entonces mantener siempre expectativas reales, no tratar de idealizar el país. Quizás ya lo hicimos en un primer momento, pero bueno, ya después de estar en la realidad, pues tratemos de no idealizarlo tanto, sino de tratar de seguir hacia adelante y ir viviendo la vida. La otra recomendación que les pueda hacer es que, por ejemplo, perciban la situación como una situación de crecimiento personal, de desarrollo, donde van a existir muchas partes de sacrificios, pero que esos sacrificios van a valer la pena en un momento cuando lleguemos a la fase de adaptación de nuevos vínculos, cuando podamos ya crear nuestros proyectos o logremos estar más adaptados o ya queremos una vida en este país, el día que miremos hacia atrás, pues vamos a estar muy agradecidos de todo lo que hemos logrado. Pero durante el tiempo de estas primeras etapas, pues hay que tratar de ver esto como una oportunidad de crecimiento, recordar de dónde vinimos y por qué es que emigramos también.
es algo que nos ayuda y nos motiva mucho. Otra recomendación que les puedo dar es que se permitan sentir. Lo primero, y por eso es que toco este tema, para que sensibilizar a más personas, para visibilizar a más personas acerca de este tema. Es un tema que muy pocas veces se habla, que muy pocas veces entendemos por qué nos sentimos así, y llegamos a pensarlo, como les comenté ahorita, llegamos a pensar que somos personas débiles, que si esto es lo que yo quería, ¿por qué me siento así? ¿Y por qué tengo este malestar? Y no es para nada así. Las personas generalmente pasan este duelo migratorio, casi todas, digamos que todas, lo que algunas lo pasan en menor intensidad y otros en mayor intensidad, ya eso depende de muchos factores. Porque, por ejemplo, hay personas que tienen una red de apoyo como familiares o amigos al país donde migran, y seguramente lo van a pasar mucho mejor que las personas que se encuentran totalmente solos, que pueden llegar hasta sentir una soledad. Entonces, es diferentes factores, también depende de algunos rasgos de la personalidad, de cómo puedas afrontar una situación de este tipo. Pero es lo que les digo, de alguna manera todos transitamos por ahí cuando emigramos, solo que algunos en mayor o menor intensidad, pero casi todos pasamos, entonces no están solos. Por lo cual les recomiendo que permítanse sentir ese miedo, esa tristeza, no las repriman, para que primeramente puedan vivirlo, porque es necesario expresar las emociones, y es necesario también saber cuáles son las emociones negativas que estoy experimentando para trabajar en esas emociones. Es decir, estoy sintiendo miedo, ¿qué es lo que me está haciendo sentir miedo? ¿Cómo puedo trabajar en mejorar ese miedo? ¿O cómo puedo trabajar en mejorar esa tristeza? ¿Qué puedo hacer? Entonces, permítanse sentir las emociones, no las repriman, porque a la larga o a la corta les va a afectar su bienestar. Entonces es mejor sentirlas. No aislarse, buscar una red de apoyo. Ya les decía, hay muchas personas que tienen familiares, hay quien no tiene familiares, pero igualmente se puede crear su red de apoyo mediante, por ejemplo, grupos en las redes sociales que sirven de apoyo, mediante personas que sean, por ejemplo, del mismo país y puedan crear un grupo también donde quizás puedan compartir socialmente, ir a un evento, ir a una fiesta, o quizás solamente puedan compartir, por ejemplo, una actividad en el hogar, o sencillamente alguien con los que puedan compartir su experiencia, cómo se están sintiendo, y quizás esas personas también les sirvan a ustedes de apoyo. Hay personas que quizás llevan más tiempo en el país donde ustedes miraron y le puedan dar otra orientación, les puedan decir, mira, yo cuando me sentía mal, no sé, me iba a caminar por un parque, por ponerte un ejemplo, y así me iba muy bien. O les pueden dar algunas recomendaciones en general en dependencia del país donde migren. Entonces, tomarse también su tiempo es otra de las recomendaciones. Tómense su tiempo para adaptarse. No todas las personas nos adaptamos de la misma manera, no todas las personas nos adaptamos tan rápidamente. Hay personas que se demoran unos añitos más, otros menos, pero no existe ningún problema. Cada cual tiene que ir a su ritmo, y eso no está para nada mal. Ni se sientan inferiores, ni se sientan que lo están haciendo mal, ni se sientan que porque en algún momento viraron a otra fase de este duelo migratorio, pues de alguna manera están mal. No, es totalmente normal y es importante que lo sepan. Y la última recomendación que les puedo dar es que en caso de que lo necesiten, que sientan que es algo que de alguna manera puede más que ustedes, que su fuerza de voluntad, pues traten de ir a terapia, traten de buscar alguna ayuda, que siempre les va a venir muy bien. La terapia siempre viene bien para todo. Yo siempre se los digo a mis pacientes, no es solamente cuando tenemos un problema. La terapia también nos ayuda a prevenir que tengamos el problema y saber cómo responder ante las situaciones críticas de la vida. Entonces, bueno, eso sería todo por hoy. Espero que les haya resultado interesante, motivador, instructivo el tema de hoy. Y eso sería todo por hoy. Ha sido, como siempre, un placer. Les recomiendo, como otra forma de recomendación,
seguirnos en nuestras redes sociales, tenemos Instagram, tenemos Facebook, que nos puedan seguir aquí igual por el canal de YouTube, donde nos puedan realizar algún comentario sobre algún tema en específico que tratemos, o bien algún otro tema que quieran, también nos lo pueden dejar en la cajita de los comentarios y así lo podemos tomar como una sugerencia. Recuerden también compartir con sus amigos para llegar a más personas y que estos temas también los ayuden a sus amigos, familiares, compañeros de trabajo, a quien ustedes deseen. Eso sería todo y recuerde, en este programa estamos aprendiendo cómo vivir.